Bendiciones. Hoy nuevamente con ustedes en Dios a través de la Biblia. Mi nombre es Aide y junto con mi esposo, el pastor Ferney, hoy tenemos un nuevo personaje. Y en este caso es Caleb, para cerrar prácticamente estos tres personajes que tienen que ver con el Dios de los caudillos. Y Caleb es un hijo de un príncipe de la tribu de Judá, uno de los 12 espías que también acompañó a Josué y a 10 espías que estuvieron mirando y observando la tierra prometida. Se cree que nació en el año 1351 antes de Cristo. Y su nombre es interesante porque su nombre significa lo que está en el corazón. Muy bonito el significado de su nombre y la verdad es que nosotros hicimos este descubrimiento porque nuestro hijo, no uno, sino nuestro hijo se llama Caleb. Y cuando he estado en Israel, he tenido la bendición de estar en Israel en 3 ocasiones. En una de esas pregunté a uno de esos hombres que saben bastante de las raíces hebreas y le dije, ¿qué significa el nombre de mi hijo? Caleb. Y eso me respondió, significa lo que está en el corazón. Parece ser que esas últimas 3 palabras, L-E-B, Leb, significa corazón. Muy interesante el significado, ya que junto con Josué, Caleb fue el segundo espía que trajo buenas noticias para el pueblo de Israel, a diferencia de los 10 espías que trajeron muy malas noticias y desanimaron al pueblo. Sin duda, Caleb y Josué hicieron un dueto de maravilla. Fueron ambos personajes que creyeron, que tuvieron una fe y una confianza en Dios absoluta, que Él les iba a permitir entrar a la tierra prometida. Es más, fueron los únicos que lograron entrar a la tierra prometida porque toda la otra generación pereció en el desierto. Sí, indudablemente tenían que desarrollar determinadas características para poder entrar a la tierra prometida. Y la primera característica o el primer principio que nosotros queremos destacar en este programa de Caleb es la coherencia. ¿Pero qué es la coherencia? La coherencia es la actitud lógica y consecuente con una posición anterior. Coherencia con los principios. Jeremías 32:39 nos dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Y una de las cosas con las que el ser humano quizás lucha constantemente es con el hecho de que lo mismo que se piensa es lo mismo que se actúa, ¿no? Y encontramos personas que no hacen exactamente esto, lo mismo que hacen no es lo mismo que están pensando, o al contrario, lo mismo que están pensando no es lo mismo que están haciendo, es decir, que no hay coherencia entre su pensamiento o lo que hablan y sus acciones. Y yo creo que las personas ven en nosotros las acciones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Así es, esa actitud lógica, como decía mi esposa, y consecuente con una posición anterior. Josué capítulo 14 versículo 7 dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Qué interesante, ¿cierto que sí? Qué maravilloso, porque de eso habla la coherencia, de poder realmente expresar, materializar, cristalizar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y es que para Caleb y para Josué, ya en su corazón y en su mente, la tierra prometida estaba conquistada, ya ellos estaban posicionados allí, ya ellos habían derrotado a sus enemigos. Así que la coherencia prácticamente abarca los 3 aspectos del alma, es como el intelecto, es como las emociones y es como la voluntad. De hecho, cuando Caleb expresa esto de que traje noticias conforme lo sentía en mi corazón, indiscutiblemente esto implicaba un proceso para él mental e implicaba para él un proceso emocional y también un proceso de coherencia, de determinación en la voluntad que él tenía. Y también de confianza total y plena en Dios, en que Dios iba a cumplir nuevamente lo que él había dicho al pueblo. Así es. Y la segunda característica que tenía este personaje Caleb se llama la determinación. Y la determinación es aquella osadía y valor que una persona desarrolla para realizar
cualquier tipo de acción. Y vaya osadía y valor que tenía Caleb. No le interesaba enfrentarse a quien fuera, no le interesaba en absoluto emprender la batalla que fuera. Él estaba seguro que Jehová estaba de su lado y que lo iban a derrotar a todos los hombres que vivían allí en la tierra prometida, en Canaán, para conquistarla a ellos como tierra propia. Y lo vemos también al final de sus días, ¿no? Cuando se paró y dijo que él tenía, si bien era cierto, 80 años, pero que todavía su fuerza estaba intacta e iba a conquistar lo que a él le pertenecía. Y vaya osadía y valor que tenía Caleb, ¿no? En el capítulo 13 del libro de los Números estaban los espías desfalleciendo al pueblo con sus comentarios, decían que eran como langostas y que así les parecían a ellos, y es ahí entonces cuando Caleb prácticamente hace callar al pueblo y le dijo, delante de Moisés incluso le dijo, subamos luego y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Estaba inundado su corazón de determinación, aunque las circunstancias para algunos eran negativas, siempre la perspectiva para él correcta era ir, conquistar y ganar, y este era el alma de la vida de Caleb. Y también había tomado para sí mismo una identidad como hijo de Dios, una identidad como heredero, una identidad como el que iba a poseer, porque los demás se vieron a sus ojos como langostas, pero sin embargo Caleb no se veía así, tenía una visión de sí mismo totalmente diferente. Sin duda, la gente que es determinada, tiene una perspectiva correcta de las cosas, no está dentro del grupo de los pesimistas, sino generalmente está en el grupo de los optimistas y ve cada puerta que se abre como una oportunidad para conquistar, para avanzar, para crear nuevas cosas. Y la siguiente característica o el siguiente principio que desarrolla Caleb es la conexión. Sin duda, la conexión que viene de una raíz hebrea, Jaber, tiene que ver con lo que había dentro del corazón de Caleb. Y muy interesante lo que dice, ¿por qué? Porque él quería encontrar una conexión con aquellas personas que antes ya habían tenido esa conexión directa con Dios. Y es que uno de los lugares más enigmáticos prácticamente en la tierra de Israel es precisamente el lugar de Hebrón. ¿Qué tiene de interesante Hebrón? Y es que en Hebrón hay un lugar que se llama Kiriat Arba. Arba en hebreo es 4, y allí interesantemente se encuentran las tumbas de 4 patriarcas. Se cree que incluso está la tumba de Adán y Eva, la tumba de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca y de Jacob y Lea. La tumba de los patriarcas está allí y era ese el lugar con el que Caleb se quería conectar. Y la verdad es que a mí me emociona muchísimo conocer esto acerca de la vida de Caleb, porque quizás uno escucha o uno ha estudiado o ha leído la historia de Adán y Eva, pero jamás yo me había preguntado, ¿y qué pasó con ellos? ¿A dónde, o sea, cuando murieron, a dónde los enterraron? ¿Qué sucedió con ellos? Y yo me imagino que para Adán y Eva contar lo que ellos habían vivido con Dios era impregnar al pueblo de este conocimiento y de estas experiencias que ellos habían tenido. Sin duda, Caleb quiso conectarse con el espíritu que tenían los patriarcas. En cierta manera, él quería llegar a ser como uno de ellos. Quería marcar la diferencia de esos espías malvados y perversos y destacarse como alguien que tenía, como dice la Biblia, un espíritu totalmente diferente. Y así nosotros encontramos a este personaje que estaba junto a Josué todo el tiempo, como uno de los conquistadores de la tierra prometida, como uno de los que se vio a sí mismo ya estando, viviendo y poseyendo lo que Dios les había prometido. Y junto con Josué, cabe recalcar lo que dijimos anteriormente, fueron los únicos que lograron entrar a la tierra prometida y que vieron un sueño cumplirse delante de sus ojos, cosa que no pudo ver Moisés, aunque sí pudo ver la tierra y no entrar a ella. Tampoco lo pudo ver a Aarón ni Miriam, ninguno de ellos realmente pudieron entrar, pero sí lo hizo Josué y su gran compañero Caleb, del que hablamos hoy en este programa número 11 de Dios a través de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque tenían estas características. Bien, tenían varias características, 3 características importantes. ¿Cuáles son? Coherencia, determinación y conexión. 3 características que sin duda nos llevarán adelante en el ministerio y en la vida espiritual que usted y yo tengamos basado en la vida de este personaje. Y como siempre lo hemos dicho, la Biblia nos muestra un abanico impresionante de personajes, de personas como nosotros,
con defectos, con virtudes, pero que al servicio de Dios se convierten en grandes conquistadores. Sin duda, esto ha sido entonces nuestro programa número 11 de Dios a través de la Biblia, hablando del personaje de Caleb. Síguenos en nuestras redes. Bendiciones.